Empecé a operar con unos colombianos, metí $4,000 y la MetaTrader llegó a $10,000. Pero en esa noticia que llegó a $10,000 se desconectó la MetaTrader. Cuando no tenés apoyo estás inseguro, no te monitorean si vos aprendiste o no aprendiste, no sos evaluado. Es una inseguridad tan grande que se mete uno así como en poquitos, fue feo y se sale. El trading me va a estafar, entonces yo no me acerco a eso. Pero como usted tenía un pensamiento diferente, y me imagino que no lo tuvo que pensar mucho. No lo pensé, pero sí llegué a entender que usaban el trading para estafar. Hola, bienvenidos a Trading Ants Podcast. Bueno, hoy venimos con un nuevo episodio muy interesante, muy bueno. Y bueno, recuerde que nosotros no hacemos ningún tipo de red de mercadeo, lo que enseñamos es trading real. Hola, acá estamos de nuevo. Muchas gracias por ver este video en cualquier momento del día que lo estén viendo. Bueno, nosotros súper felices de que podamos estar por acá. Hoy tenemos un invitado súper especial. Hoy el tema yo estoy seguro que va a ser demasiado chido porque, bueno, es uno de nuestros alumnos. Ya casi les vamos a contar, pero de verdad que la experiencia que ha tenido Don Luis por acá con nosotros ha sido súper chiva, súper motivador para nosotros, para el resto de alumnos, y ahora con estos increíbles resultados que está teniendo. Entonces hoy lo quisimos invitar para que nos contara un poquito de su historia. Entonces por acá tenemos a Don Luis. Hola Don Luis, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Ustedes, aquí estamos para contar bastantes cosas del pasado, ¿verdad? Que ha pasado uno en diferentes circunstancias. Buenísimo, muchas gracias. Sí, yo creo que hay bastante historia, entonces hoy vamos a tratar de hacerlo como un orden cronológico, por así decirlo, de todo lo que, bueno, ya conversando con usted un montón de veces nos ha contado todo ese camino, que a veces yo podría decir que es hasta más camino del que tengo yo de la vida, ¿verdad? O sea, de todo este tiempo, ¿verdad? Pero buenísimo. Para ir comenzando, digamos, bueno, nos gustaría, normalmente le preguntamos a nuestros invitados como, o sea, es como la primera pregunta profunda, ¿verdad? Que a veces es un tema que a uno le cuesta mucho como hablar de uno mismo. Entonces nos gusta como, en este caso, para los que no lo conocen, ¿verdad? Que usted nos pueda contar un poco quién es Don Luis, qué le gusta hacer, cuáles son las ambiciones, cuáles son las metas, a qué se dedica, más o menos, por ahí para que lo vayan conociendo un poquito. Ok. Bueno, yo estudié en una época en los final de los 70s, 80s, ¿verdad? En esa época lo que era auge era los colegios vocacionales, donde sacábamos una profesión y rapidito estábamos trabajando en el mercado. Uh-huh. Siempre me gustó la mecánica automotriz desde muy pequeño. Y fue lo que estudié y bueno, fue un buen momento en los 80 que salí a trabajar. Estaban las ensambladoras aquí en Costa Rica y había demasiado trabajo en la parte automotriz, ¿verdad? Teníamos mucho trabajo, los carros se ensamblaban aquí en Costa Rica, entonces había trabajo en las ensambladoras, en los talleres. Entonces me tiró al campo laboral rápidamente. Bueno, luego ya me casé, ya uno casado, ya un sueldo no daba, ¿verdad? Había que empezar con algo propio. Empecé con mi propio taller y empresa y bueno, desarrollé un taller a un grado bastante bueno, empresarial, aunque las condiciones, ¿verdad? Con el tiempo fueron cambiando, ¿verdad? Luego vine para abajo, había como que simplificar, ¿verdad? Porque el mismo sistema gubernamental no nos dejaba como progresar, ¿verdad? Nos empezó a reprimir, ¿verdad? Y siempre uno ahí buscando una fuente más, ¿verdad? Siempre buscando algo más. Me acuerdo que en el año 98 fue muy popular lo de Amway, ¿verdad? Eso por todo lado había publicidad y todo el mundo lo llamaba a uno y le hablaba de los productos y todo. Bueno, en ese tiempo empecé con las redes de mercadeo. Wow, qué curioso eso. O sea, digamos, de pasar de ser... Bueno, usted también, aparte de mecánico, compitió en carreras, ¿verdad? Tal vez nos puede contar un poquito cómo estuvo esa parte. Sí, entré en la parte de automovilismo en el año 95. Estaba en Mecánica Nacional y había Cuarto de Milla.
entré en esa época, ¿verdad? Donde teníamos que hacer marketing para poder sostener los carros de carreras, ¿verdad? Entonces ahí también empecé un poquito con el marketing. Y bueno, en esos años gané el campeonato nacional de cuarto milla en el 98. Y sí, tuve una buena participación. Luego, con la reapertura del Autódromo La Guásima en el año 2001-2002, nuevamente se abrió porque se había cerrado, se lo habían vendido y bueno, fue una apertura bonita porque entramos, como decimos, los pisos de tierra, ¿verdad? Talleres, porque se había perdido el automovilismo por un tiempo y entonces fue una bonita época. Luego tuve un equipo de carreras del 2003 al 2010, ganamos el campeonato 2008. Y sí, era un trabajo mucho de marketing, ¿verdad? Porque era la única manera de sostener el carro de carreras, tener patrocinadores para poder sostenerlo. Inclusive después les cuento ahí más adelante donde empecé a conocer un poco lo de las inversiones, ¿verdad? Pero sí, ahí tuve, luego bueno, pasó esa época de las carreras, seguí con el taller, pero no hay duda que antes de pandemia ya venían difíciles las cosas, ¿verdad? Y ya sostener las empresas estaba duro, ya la caja del seguro nos tenía, pero fatal, ¿verdad? Ya no podía tener uno muchos empleados porque se iba a la planilla muy alta y era difícil sostener los talleres, ¿verdad? Y tras eso de ahí se viene la pandemia, ¿verdad? Wow, sí. Pero no, ahí la pandemia nos hizo cambiar, ¿verdad? Nos hizo cambiar y ver que necesitábamos más fuentes de ingresos, ¿verdad? Si teníamos una sola fuente, estábamos mal, ¿verdad? Y eso nos pasó a muchos, ¿verdad? Que teníamos solo una fuente de ingresos y tener el taller 8 meses cerrado y mandar los empleados a la casa fue muy duro, ¿verdad? Sí, es que todo el mundo guardaba en la casa, nadie usaba el carro, nadie se le dañaba, nadie ocupaba ninguna modificación. Sí, ese negocio sufrió un montón, me imagino. Claro que sí, sí, sufrimos y bueno, pero aquí estamos todavía. Qué bueno. Yo tengo una pregunta que me genera un poco de curiosidad, digamos. Cuando usted empezó, en todo este tema de las redes de mercadeo fue con Amway, pero digamos, en ese entonces no existía el internet ni nada de eso, ¿o sí? No. Entonces, ¿cómo hacían las redes de mercadeo? ¿Era como de boca en boca o había que...? Sí, se hacían, digamos, en las casas. O sea, hacías una reunión con los vecinos, con todo, presentar los productos y era una manera de hacerlo así a pie, correcto. En ese momento no había internet, no había nada, entonces era como la única manera, de boca en boca o invitar personas a la casa y presentar los productos. Pero era difícil, tampoco era que era fácil porque eran productos caros, muy buenos, ¿verdad? Muy buenos, pero todas esas redes de mercadero, lo que le pasaba a uno era que terminaba con un montón de productos en la casa. Y no se vendían. Al final los terminaba regalando. Porque le hacía uno como comprar los paquetes al principio, ¿verdad? Más o menos, eso sí. Tenías que consumir, ¿verdad? Y el otro mes volver a consumir y volver a consumir. Entonces te ibas llenando de mercadería y lo ibas vendiendo al final barato y... Bueno, al final decía uno, no, es más fácil ir al supermercado. Y no alcanzaba con los conocidos al final, porque si tendría uno que tener demasiados conocidos o demasiada gente a quien venderle, ¿verdad? También, o sea, siento que eso era más difícil en ese entonces. Ahora decir, hay redes, o sea, por ejemplo, en redes sociales que llegan personas que usted no conoce, ¿verdad? Llegan miles de personas a decir como, yo tengo que ir, como que el tío, que el primo, que, ¿verdad? Que toda la familia, que los conocidos, los amigos, es un poco más complicado. Y bueno, digamos, primero fue como Amway y ya después como... Bueno, podemos ir hablando como de esa parte de las inversiones, como ya, como tal vez de manera más digital, ¿cómo fue como ese cambio ya a pasar como al mundo digital, ¿verdad? Como de redes de mercado. Sí, las inversiones tal vez las conocí, todavía no había mucho la parte digital, porque yo le preguntaba
a los equipos, ¿verdad? ¿Qué te digo? Como 2005, 2006, ¿verdad? Que todavía no estaba mucho lo de internet, no había, que cómo hacían ellos para sostener los carros de carreras, ¿verdad? Porque era muy difícil, o sea, si yo que no tenía, apenas pagaba las llantas, la gasolina y la inscripción, y de todo el resto tenía que ponerle uno, y ellos con motores carísimos, las cajas, todo, piezas muy caras. Entonces ellos lo que me decían, tomamos los patrocinios y los metemos en la bolsa de valores. Entonces gastamos la ganancia que nos dan las inversiones y no tocamos los patrocinios, sino todo el patrocinio va para inversión y vamos gastando. Entonces ahí fue donde empecé como a interesarme y a investigar, ¿verdad? Cómo funcionaba la bolsa. ¿Pero eso en qué año fue, más o menos? Te digo, puede ser 2005, 2006, ¿verdad? Ok. Sí, o sea, en ese tiempo no había todavía tanto en internet. Sí, ni siquiera apenas venía como entrando, sí. Sí, exacto. Entonces, o sea, yo les hice la pregunta que cómo hacían y me explicaron eso, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, tal vez uno no podía como conseguir mucha información de eso. Entonces, ya más adelante, ya yo los veía, ¿qué te digo? 2011, 2012, tal vez, en esa época, ya los veía con la computadora. Y estaban ahí con las inversiones, ¿verdad? Y estaban en media carrera y estaban viendo la bolsa. Qué ¿verdad? curioso, no hubiera pensado que esos nichos tuvieran que ver, ¿verdad? Como que los corredores estuvieran tan enfocados e interesados en inversiones. Te digo, no eran equipos de aquí, eran equipos extranjeros. Ya. Te estoy hablando de equipos extranjeros, ¿verdad? Eran los que utilizaban esto. Prácticamente aquí... Yo diría que todavía estábamos como nulos en eso. Sí, claro. Pero los equipos extranjeros ya van más adelanto que nosotros, ¿verdad? Entonces ahí yo conocí un señor de Lícer que él se dedicaba toda una vida, bueno, ya después hice más amistad con él porque le vi algunos carros de carreras. Al hijo de él, Alex de Lícer, corrí con él y ellos, una vez entré a la oficina de ellos, y era un montón de pantallas. Yo nada más vi, eso puede haber sido como en el 2009, 2010, ¿verdad? Y era una oficina llena de pantallas y con gráficos, ¿verdad? Y, bueno, yo no sabía qué era eso, ¿verdad? Sí. Pero fue la primera vez que lo vi y digo yo, ¿qué será eso? Bueno, ya me explicaron que es que ellos de ahí estaban todo el día monitoreando las inversiones. Sí, entonces, de ahí empecé a conocer... esos asuntos y este señor tenía mucho dinero, tenía la oficina en San José y él se dedicaba a valores. Y entonces ahí fue donde me empezó casi que a llamar la atención, ¿verdad? Luego, cuando empezaron a venir las primeras academias, entonces puse atención. Creo que la primera que creo que llegó aquí fue iMarket Live. Te estoy hablando que 2016, 2017, por ahí. Sí, entonces, como a mí me interesaba el tema y había investigado, ya en ese tiempo me había empezado a meter en internet, a buscar un poco. Y como siempre cae uno con los brokers. Cae de pollo, ¿verdad? Entonces ya uno contacta el primer broker y ya pregunta. Y que lo llamaban por teléfono, ¿verdad? Era como así un poco, o sea, como el sistema de antes era que lo llamaban por teléfono, le decían qué inversión hacer y así, ¿verdad? ¿Funcionaba? ¿O cómo era? Todavía uno de pollo los contactaba, ¿verdad? Ok. Los contactaba y era peor, no lo dejaban en paz a uno. Sí, entonces le decían, no, si esto es facilísimo, vea, usted nada más mete $250 y yo le voy a enseñar cómo es. Y ya le metían uno el dinero. Y claro, uno veía que los gráficos subían y iba ganando y dice, ve qué fácil, ya se ganó $50. ¿Verdad? Y claro, le mostraban a uno eso y entonces se lo hacían muy fácil, ¿verdad? Claro, si usted quiere ganar más, tiene que meter más dinero. Y vamos a lo mismo, ¿verdad? Hasta que ellos mismos le iban sacando dinero a uno y le quemaban la cuenta. Ellos mismos le quemaban la cuenta. En ese tiempo... Sí, digamos, de su conocimiento era muy escaso. Casi que era confiar en lo que ellos le decían que hiciera, básicamente, ¿verdad? Exactamente. Uno no entendía, ¿verdad? ¿Y claro, eso en qué año fue?
Eso te digo fue en el 16, 17 por ahí. Ah, ok. Sí. Bueno, hace relativamente poco. Ya era como cuando se hablaba un poco más de bolsa en internet y uno veía más comentarios y inversiones. Entonces yo me empecé a interesar en ese tiempo. Igual empecé a operar con unos colombianos. ¿Verdad? Entonces los colombianos me dicen, no, nosotros lo ayudamos, va a ver que con nosotros hacemos seminarios. Entonces estos seminarios, usted entra con nosotros, era a puras noticias, ¿verdad? Ok, sí, fundamental. Que trabajaban ellos. Entonces había que estar a la hora de la noticia y claro, $1,000, ¿verdad? Había que meter. Ese era el mínimo. Ese era el $1,000, ¿verdad? Y claro, yo vine en la primera noticia y nos ganamos $400 en esa primera noticia. De lo convencen a uno, ¿verdad? Y ellos le dicen, bueno, ahora la operación, ciérrela. Ellos agarraban el momento de la noticia y a veces eran 800 pits, 1,000 pits, ¿verdad? Dependiendo de las noticias. Claro. Y se ganaba mucho dinero, porque ya me invitaban para otra noticia, pero tiene que meter 1,000 más. Ahí está el negocio. Sí. Ya para esta noticia mínimo tienes que tener en la plataforma $2,500. Si no, no puedes entrar al seminario. Bueno, ya uno metía la plata, entraba al otro seminario y de hecho subía. Gané en esa otra noticia. Luego lo mismo, ¿verdad? Ya venía otra. Bueno, al final metí $4,000 y la MetaTrader llegó a $10,000. A punta de noticias. A punta de noticias. Pero en esa noticia que llegó a $10,000 se desconectó la MetaTrader. Wow. Sí, estafados todos que estaban metidos. En la computadora, no aparecían. No aparecían. Y de ahí uno, ¿qué pasó? Y bueno, como a los 3, 4 días ya aparecieron. Ya estaba la plataforma. De $3 millones estaba como en $900. La MetaTrader de ellos, ¿verdad? Entonces ya salió el hombre, se llamaba Ángel, por cierto, un colombiano, ¿verdad? Y dice, ya nos hackearon, hackeo. Que Ángel no tenía nada. Sí, todo lo contrario. Nos hackearon y yo perdí. Ustedes vieron, yo tenía $3 millones y los perdí. Ahí están. Lo que me quedaron fue $900. Qué increíble. Perdí yo eso. Ahora ustedes no lloren por lo que perdieron. y así, claro, y uno sabe, ya uno con los años dice, no, eso fue un autohackeo. Claro. Sí. Una estafa con todas las letras. Yo hasta tiempo después, ¿verdad? En ese tiempo no se iba uno así. Y entonces, bueno, ya caí esa vez y entonces siempre me estaban llamando los brokers y te molestaban y todo. Pero de ahí algo salió bueno. Me interesé por estudiar trading y aprender cómo se operaba la MetaTrader, qué era el stop loss, qué era el top profit, que uno oía pero no sabía cómo se utilizaba. Entonces, total, eso al final me llevó a interesarme en trading. Ok, súper bien. Entonces, bueno, casi que siempre es como por ahí. O sea, hemos visto como en los invitados como ese patrón, ¿verdad? De que de alguna situación mala que les pasa, ¿verdad? Esas historias de ultratumba que decimos, lo llevan a tomar una decisión y después dicen, bueno, por lo menos aprendí. A la mala, pero aprendí. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Y nos pasó a nosotros a diferentes escalas, ¿verdad? Le pasó a usted, le pasan a muchas personas que uno dice, o sea, como que la red de mercadeo es el primer pasito porque, al menos uno conoce el mundo. Después ya uno decide si sigue o no. Que obviamente, no es para nada bonito aprender a la mala, ¿verdad? Y ahorita uno se ríe, pero en el momento obviamente de la pérdida de dinero y todo, terrible, pero que uno dice, por lo menos las personas se empiezan a interesar a cierta manera. Entonces, digamos, básicamente usted podría decir que ese fue su primer, como ya, ok, bueno, redes de mercadeo, ya un poco de inversiones, pero ya como su primer como que ya se topó directamente con el mundo digital, se podría decir. Eso fue como la primera ya experiencia ya directa. La primera, digamos, experiencia, esta academia, iMarket Live, después cambió a IAM. Pero eso fue como en 2018 que vino Iván Tapia. Y en ese tiempo yo estaba haciendo binarias.
Ah, ok, empezó por binarios, está bien. Empecé por binarios. Todo el mundo empezó por ahí. Sí, entretenían mucho, pero no avanzaba. Ese era como un videojuego. Sí, un casino, estar en un casino literal. No avanzabas, ¿verdad? Yo me acuerdo que, bueno, entré, ahí conocí a Jonathan Núñez, a la esposa, entré con ellos, tenía un grupo que se llamaba Fábrica de Traders, ajá. Y entré ahí, estuve con ellos un tiempo, pero en realidad binaria fue lo que aprendías. Entonces me interesaba aprender Forex un poco más, pero de ahí daban binarias. Sí. Sí, entonces, por otro lado, creo que otros compañeros me fueron ayudando con lo del Forex, a usar el Fibonacci y ¿verdad? Pisos, techos, empezar ahí como... Pero me ayudaron otros compañeros con los que estaba ahí, porque en ese momento estaba habilitado solo las clases, fue como un boom las binarias, ¿verdad? En ese tiempo, sí, todo el mundo 100%. binarias, y entonces había que tragarse eso. Pero me gustaba más aprender como lo que era la parte de Forex. Bueno, en ese tiempo me salí de esa red de mercadeo, porque ya era una red, ¿verdad? O sea, yo lo que estaban interesados fui a México y fui a unos eventos. Entonces, ¿en serio? que el evento era lo que los iba a levantar y de total yo nunca metió a nadie. Yo tengo una pregunta de eso que siempre me ha generado curiosidad, porque no sé, digamos, nunca he estado en ese nivel. Bueno, digamos, nunca hice redes de mercadeo, perdón, y tampoco iba a llegar como a ese nivel, ¿verdad? Entonces, ¿esos viajes los pagan las personas o los pagan la empresa? Digamos, si usted mete gente, la gente que entra, digamos, le paga el viaje a usted con lo que entró, ¿o cómo funciona? Siempre te involucra el grupo. El grupo con que vos estás te involucra. Los de arriba, eso sí, se ganan el viaje. Sí, como bonos, digamos. Se ganan los altos rangos. Pero en el grupo que te dicen, mira, vos vas a un evento y te va a cambiar todo. Vas a ver que es diferente, pero... Se cambia la mentalidad. Pero sí, usted, digamos, no hacer la red, ni tiene que pagar el boleto, la estadía y todo. Usted pagó todo, sí. Sí, lo que pasa es que como íbamos en grupo, claro, se abarataban mucho los costos, ¿verdad? Se abarataban mucho y bueno, la verdad fueron experiencias bonitas, el viaje y todo, y no, en esa parte por lo menos lo disfrutó uno, ¿verdad? Sí. Pero sí tenía que ponerlo uno todo de bolsa de uno, porque no tenía rango. O sea, estaba empezando. Entonces, no, vos vas y vas a ver, venís y ya sos igual, ¿verdad? Bronce, oro, diamante, ¿verdad? Okay. Si es eso, sí le dan el viaje gratis. Sí, de un rango para arriba, así como si ustedes, qué sé yo, 10,000 para arriba, así, si es de 10,000 para abajo, lo tiene que pagar usted. Ya. O si no hace red de mercadeo y solo es trader o así, también lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar. Sí. Ya. Entonces, al final esos eventos te enfocan más en el network marketing, en hacer red, que no había nada de Forex. No, en esos no se habla de trading. Nada. Todo era red de mercadeo. No. Entonces, al final querían convencerle a uno que uno iba a hacer dinero con la red de mercadeo. Sí, como ir a hablarles como todo esto, usted puede generar tanto metiendo X cantidad. O sea, sí, me imagino pone a que saltar y todo eso. Sí, me lo imagino así, como si usted mete X cantidad de personas, se gana esto, y así. Entonces, como ese va a ser su salario adicional, por así decirlo. Sí, vos sabes que eso, lo de las redes, se trabaja... digamos, hay redes que son unilevel, hay redes que son... ¿qué te digo? Bueno, dice uno como una pirámide, ¿verdad? Porque tienes que tener una pierna, como dos piernas, exacto. Otra a la izquierda y irlas desarrollando, ¿verdad? Bueno, en realidad yo lo hice. Yo sí, al final pude hacer redes y gané dinero por redes, ¿verdad? Pero con otras, cuando estuve en las famosas ganancias deportivas, ¿verdad? Sí. Otro tema bastante bueno. Ese no era trading, no era asunto, era, bueno, meter gente y yo gané dinero, no puedo decir que no, ¿verdad? Sí gané por la red de mercadeo, pero fue, ¿qué te digo? Fue un boom, eso, y cuando a mí me presentaron este otro emprendimiento, ¿verdad?
en realidad se veía todo bien. Era real, nos pagaban de bancos. Las comisiones las recibíamos del banco. Entonces ahí lo convencían uno rapidísimo, ¿verdad? Sí, como que era algo seguro y que iba a durar tiempo y así. Sí, y en realidad funcionaba porque ellos cogían el dinero, lo mandaban a España, ya lo ponían a trabajar en el fin de semana y les devolvían el dinero el doble, ¿verdad? Duplicado y con eso nos iban pagando. El problema fue cuando ya los bancos se generó mucho dinero y ya los bancos no aguantaron. El banco dice, no, es que no podemos, ya esa cantidad de plata tiene que demostrar de dónde viene. No que iban a decir de dónde venía. Entonces, de ahí se pasó a las criptomonedas. Y ya cuando se pasan las criptos, la gente hace lo que le da la gana con la plata. Sí, literal. Sí. Se pierde todo. Ok. Y entonces, digamos, bueno, me gustaría preguntarle como, o sea, qué curioso, ¿verdad? Porque, o sea, creemos que hay varios factores por los cuales las personas siempre creen que el trading es una estafa, ¿verdad? Entonces me gustaría preguntar que si en su momento, ¿verdad? Cuando usted le hablaron de trading de primera vez, binarias, ¿usted qué pensó? ¿Verdad? ¿Usted cree que era una estafa o nunca le pasó por la mente? O cuando quiso empezar a estudiar, digamos, no con nosotros, sino en general la primera vez, ¿verdad? ¿Usted lo pensó mucho o le dio con todo? O sea, ¿cómo fue el Don Luis de ese momento cuando le presentaron esa oportunidad? Bueno, que para decirte, yo en lo que estaba interesado era en aprender trading. Ese era mi interés, ¿verdad? Las redes fue como consecuencia, en algunas funcionó, en otras no funcionó, ¿verdad? Pero el interés mío era aprender a hacer trading. Pero no se enfocaban en eso, se enfocaban más en las redes. ¿Quiere trading? Aquí están estos videos, nada más estúdielos o entra a una sesión y copia y pega. Ahí le van a tirar y usted nada más pega pero ahí no estás aprendiendo nada. Entonces no tenían un seguimiento ellos. No tenían un seguimiento como para decirle uno, bueno, entendió, le funciona. Claro. No existía. Ellos no tienen interés de que uno aprenda eso, sino el interés es que lleve gente. Sí, que la empresa crezca ahí. Y entonces, o sea, cuando usted comenzó, bueno, es que ya usted sabía un poco del tema, ¿verdad? Porque como antes había conocido personas en las carreras, ya le habían hablado un poco. O sea, no fue como que cuando le hablaron de trading, a usted le pareció que eso era algo chino. O sea, ya sabía un poco del tema. Ya sabía un poco del tema. Sí, entonces es un poco más sencillo. Es que nosotros normalmente hablamos que, por ejemplo, con los otros invitados que dicen, no, la primera vez yo pensé que era una estafa, que el trading era una estafa, pero el trading, ¿verdad? No las redes de mercadeo, sino que obviamente genera muchas dudas. Ingresar con alguien, empezar a estudiar y todo eso, porque está como ya arraigado el pensamiento de que el trading me va a estafar, entonces yo no me acerco a eso. Pero como usted tenía un pensamiento diferente, y me imagino que no lo tuvo que pensar mucho, ¿verdad? No lo pensé, pero sí llegué a entender que usaban el trading para estafar. Sí. Eso sí lo llegué a entender, ¿verdad? Claro, con esos $4,000, claramente lo llegué a entender, sí. Es que hay cada modelo de verdad, o sea, siempre uno escucha algo nuevo, se inventan, y a veces es tan fácil pintárselo uno bonito, ¿verdad? Porque le enseñan una aplicación, hay un montón de números, y usted dice, yo quiero ganarme lo mismo. Y uno cuando está como con esa ambición, ¿verdad? Y todo se lo cree, en cierta manera. O sea, lo digo porque dije, nosotros a veces bueno, a mí me pasó y todo, ¿verdad? Entonces son malas experiencias, pero por dicha de todo se aprende, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, bueno, yo siempre seguí en esa búsqueda y seguí en un montón de academias más. O sea, me pongo aquí a nombrar de ese tiempo para acá, por todas las academias que he pasado. Imagínense, sí. Porque después me fui a la otra, a VI. ¿Se acuerdan de VI? Sí. Ok, ahí estuve en la de VI. Luego pasé, bueno, la última que hice fue Z Academy. Esa fue, no sé si la conocen. Sí. No. Bueno, yo es que sí, yo sí estoy enterado. La de Z Academy, ¿verdad? Que bueno, y ahí con las inversiones se veía muy interesante y todo. Por dicha nunca metí plata en inversiones. Sí, es que llevaban como el negocio paralelo, ¿verdad? Era una educación, pero también le ofrecían inversiones y al final el dueño de eso se fue de bruces, por así decirlo. No, pero hizo malas inversiones, digamos, al final, sí. Sí, entonces vieras que, bueno, en ese tiempo ya me decepcioné. Digo, yo no, esto de las inversiones, fatal. Entonces me empecé a meter en redes de productos naturales. Empecé a indagar en ese otro campo, ¿verdad?
productos naturales, o digo yo, por lo menos recibo algo a cambio. ¿Y eso fue hace poco? Productos naturales empecé, ¿qué te digo? Hace como unos 3 años. Okay. Empecé con productos naturales, a hacer algunas redes. Y el trading me imagino que ahí lo fue dejando un poquito de lado porque tenía otro enfoque en ese momento. Siempre estaba interesado y tenía algunas inversiones y estaba tal vez con un broker con una cuenta auditada, que llaman ellos, pero también fatal las cuentas auditadas, ¿verdad? Probé antes de entrar con ustedes, probé 2 academias, una de aquí, de Costa Rica, que al final nos metieron en un bot y el bot se fue la plata y yo hice una buena inversión en ese bot y se fue. Sí. Entonces, de ahí ya por ahí digo yo, no, ¿cómo es posible que estos muchachos que dicen que son expertos, me están enseñando y entran a una plataforma que se desapareció? ¿Verdad? Porque es una plataforma, ¿verdad? Sí. Es una plataforma y se desaparece. Yo perdí, entonces me decepcioné y no seguí con ellos. Luego entré con un colombiano. Digamos, mientras hacía productos naturales... seguía probando. Bueno. Sí, lo llevaba paralelo. Entré con Ingresarios, que es un colombiano, Juan Villegas, precisamente interesado en los índices sintéticos. A mí me hablaban, yo me metía a internet de índices sintéticos. Yo sí, porque fue el nuevo boom. Después de las binarias fueron los índices sintéticos del boom. Sí. Yo quería saber cómo funcionaba lo de los índices sintéticos. Pagué un curso con él que se llama Ingresarios, es como para ingresar al sistema de él. Da una herramienta que se llama el Redditon Sniper, que es una herramienta de periodos. Te puedes buscar como parecido como a los OB, ¿verdad? Te va dando los periodos, la herramienta es personal de él y hice el curso y muy bonito, ¿verdad? O sea, me aprendí, por lo menos aprendí. Pero el curso era así como muy pintadito, ¿verdad? Una pincelada. Como muy pinceleado. ¿Ok? Bien, bueno, ya saben cómo funciona. Ahora, si ustedes quieren entrar conmigo, tengo otro sistema, otro curso que se llama Capitanes, que hacemos grupos de 4 o 5 personas y entonces yo los asesoro y ustedes van operando juntos. ¿Está bien? Entonces hice la prueba para Capitanes. Y dice, bueno, para entrar aquí son $10,000. Hijo de pucha. Sí, con razón, capitán. No, pues. ¿Y el otro cuánto costaba? $1,000. Sí, se la voló. O sea, se le ha hecho unos 3,000. Ya es un poquito más. 1,000 para la pincelada, imagínense, ¿verdad? Y les digo yo, no, hasta aquí nomás. Sí. Wow. Era un atolillo con el dedo para después que caía. Sí. Ok. Sí, y usted, como te digo, también he hecho un producto natural redes, ¿verdad? Pero siempre es difícil. Las redes siempre es difícil. Al final, lo de productos naturales, lo que me gustó es que hay una cosa que se llama embudos de venta. No tiene que ver nada con las redes, no tiene que ver nada. Y me ha gustado, ¿verdad? Lo que se llama el embudo de venta, porque es simplemente vender el producto y entonces es una manera que he aprendido a trabajarlo y me ha gustado. Tal vez ahí en otro momento ahí les explico cómo funciona. Pero sí, y entonces no, de las redes estoy alejado completamente. Sí, bueno, imagínense, ¿cuánto se podría decir como en años? Como unos 25 años, tal vez, ¿verdad? Desde que inició esta travesía, desde Amway y todo eso. Sí. Y bueno, aquí estamos, entonces, qué buena, o sea, eso es lo que queríamos justamente, ir haciendo como una cronología de todas esas experiencias. Y entonces, bueno, ahora sí, como recapitulando todo esto, entonces, bueno, también nos gustaría preguntar, ya hablando de trading en experiencias, ¿qué ha sentido usted que le faltó en esas experiencias anteriores como para tener resultados? ¿Verdad? Porque a veces es como que uno puede hacer una retrospectiva y decir, no, fue que yo la verdad no le puse, o no, no tuve las herramientas, o me estafaron, o qué sé yo. ¿Qué siente usted tal vez como que en todo ese proceso de trading desde, ¿verdad? Desde, ¿qué? 2016, ¿verdad? Más o menos, por ahí, hasta acá, como que le estuvo haciendo falta en todo ese tema. Bueno, primero una inseguridad grandísima porque no hay apoyo.
¿verdad? Si vos no tenés apoyo, estás inseguro, ¿verdad? Aunque he hecho en épocas, digamos, operé y tuve resultados, pero ¿qué pasa? Que son como rachas, ¿verdad? Tuviste resultados y después se te fue todo y quemaste la cuenta. Entonces fue como un sube y un baja, ¿verdad? Y entonces ya uno dice, no, ya no más. Y pasa así, entonces como les digo, nunca tuve, digamos, apoyo, no te monitorean si vos aprendiste o no aprendiste, no sos evaluado, no hay manera que te evalúen. Entonces, de ahí es una inseguridad tan grande que se mete uno así como en poquitos y lo ve feo y se sale. Sí. Y entonces no hay esa seguridad. Y es lo que me parece que es mucho del fracaso de la gente que estudia trading, ¿verdad? Entonces opera uno con un temor grandísimo, ¿verdad? Sí, porque lo mandan de una vez, casi que opera en cuenta real desde que está empezando, desde que está aprendiendo. Y a quemar cuentas. Sí, exacto. Sí, a arriesgar el capital de uno. O sea que, de hecho, eso me parece demasiado mal y creo que lo he hablado en varios podcasts ya, con otros invitados, que digamos, cómo uno se va a poner, obviamente la persona va a pensar que nada más es como, sí, voy a meter la plata y la voy a duplicar, ¿verdad? O la voy a triplicar porque eso es lo que le venden. Y entonces la persona va a decir como, sí, obviamente si meto más plata voy a ganar más plata. Pero ni siquiera saben cómo manejar el MetaTrader o lo que sea que vayan, no sé si lo van a hacer con binarias, el IQ Option o lo que sea que vayan a utilizar, ni siquiera lo saben utilizar. Entonces es obvio que van a perder la plata. Es demasiado como irresponsable, digamos, de parte de las personas que se supone que enseñan, ¿verdad? Decirles como, no, ya meta la plata ahí y nada más se la va a triplicar, haga lo mismo que yo hago, ¿verdad? Porque la persona no, si es algo muy nuevo, digamos, para esa persona, es obvio que lo va a hacer mal. O sea, hay demasiados errores que se pueden cometer en el camino. Exactamente.